Hola, ¿qué tal? A nombre del Colegio de Empresarios te damos la bienvenida a esta materia segmentación de mercados. Mi nombre es Víctor Quirós y voy a estar contigo a lo largo de esta clase. Me gustaría antes de comenzar con nuestras teorías, con nuestros temas, me gustaría presentarme. Soy licenciado en Administración de Empresas, soy egresado de la Universidad Metropolitana. Tengo diferentes diplomados, talleres en comunicación, en mercadotecnia, en publicidad, en diferentes universidades, y tengo la maestría en negocios con especialidad en mercadotecnia por parte de la Universidad del Valle de México. He tenido la oportunidad de trabajar para diferentes empresas, siempre en las áreas de mercadotecnia, en las áreas de servicio, atención, y bueno, en esta ocasión voy a estar aquí dando esta materia de segmentación de mercados. Vamos a empezar el día de hoy con la primera unidad, pertenece al tema de mercado, y la vamos a dividir en dos partes por el número de temas, de conceptos que estaremos viendo. En esta primera sesión vamos a ver un poquito acerca de los antecedentes. Voy a acercarme un poco al panel para poder explicar qué es lo que estaremos viendo a lo largo de esta materia. En esta unidad 1, les decía, la vamos a dividir en dos partes, y este tema de mercado veremos definición, importancia de los mismos, la naturaleza de los mercados, el desarrollo y evolución de los mercados y la globalización como parte del contexto de nuestros mercados. El objetivo general de esta materia será que el alumno, como futuro mercadólogo, conocerá y aplicará los conceptos básicos y principios de los mercados para la realización de la segmentación de los mercados. Recuerden que este tema de segmentación de mercados es uno de los temas básicos del marketing, dado que finalmente nosotros nos movemos alrededor de los consumidores, tenemos que conocer específicamente cuáles son estas características, cuáles son estas necesidades, estos deseos, para poder posteriormente hacer las estrategias adecuadas. En esta primera parte, les decía, también tendremos algunos objetivos particulares. Habrá comprendido el concepto de segmentación de mercados y su diferencia con algunos conceptos muy importantes dentro del marketing, los cuales son la agregación y el nicho de mercado. ¿Por qué tratar de hacer esta diferenciación entre agregación, segmentación y nicho de mercado? Bueno, la razón es muy sencilla. En el mercado suele pasar que de repente no tenemos muy claro qué es el consumidor o cuáles son sus características y no sabemos exactamente cómo dirigirnos, cuál es la estrategia que tendríamos que utilizar. Aquí es donde nosotros tendremos que dividir estos conceptos de agregación, segmentación y nicho de mercado. Recuerden que al final todo esto representa oportunidad de negocios. Algunos otros objetivos particulares de nuestra primera sesión son: habrá conocido la importancia, naturaleza, desarrollo y evolución de los mercados. Habrá analizado el contexto global de los mercados actuales para el desarrollo de la segmentación. Bien, pues empecemos entonces con nuestra materia. Vamos a comenzar el día de hoy y esta materia de segmentación de mercados con la definición básica de marketing. Yo entiendo que muchos de ustedes deben ya conocer cuál es esta definición, y no solo por cuestiones teóricas, sino por la propia práctica en nuestro campo de trabajo. Sin embargo, me parece importante en este momento y como inicio de la sesión tocar el concepto actual de la mercadotecnia, porque a partir de aquí entenderemos hacia dónde nos estamos moviendo. Muchísimos autores, principalmente Philip Kotler, maneja dentro de su concepto de marketing la satisfacción de los consumidores a través de bienes, a través de servicios, a través de productos, ¿sí?, para poder satisfacer los mismos. Sin embargo, estos conceptos han cambiado un poco. Desde mi punto de vista, yo traigo un concepto que me parece nos puede ayudar mucho para entender qué es lo que estaremos haciendo no solo a lo largo de esta sesión, sino a lo largo de nuestro campo de trabajo, a lo largo de nuestro desarrollo profesional dentro del mercado de la mercadotecnia. Mi definición sería: conjunto de planes, estrategias, tácticas y actividades que buscan conocer, satisfacer y deleitar las necesidades, los deseos y los sueños de los consumidores a través de un intercambio rentable para ambas partes. Vamos a tratar de definir cada uno de estos elementos del concepto. E insisto, me parece muy importante que en esta primera sesión conozcamos exactamente hacia dónde nos estamos moviendo en este sentido del marketing. Conjunto de planes, estrategias, tácticas y actividades.
Algunos autores, algunos libros, algunas escuelas manejan al marketing simplemente como técnica. De aquí viene el concepto de marketing, mercadotecnia, técnicas de mercado. Sin embargo, el concepto ha crecido mucho y no solo se ha quedado como una técnica, ha avanzado hacia los planes, ha avanzado hacia las estrategias, hacia las tácticas. Y en ese sentido también podríamos decir que tenemos entonces planes completos, proyectos completos de mercadotecnia. De aquí viene este sentido de los planes, las estrategias, las tácticas y las actividades en general, porque si bien es cierto que algunas personas en el mercado no tienen la profesión de la mercadotecnia, sí pueden tener cierto sentido, cierto conocimiento sobre el mismo y pueden aplicar algunas actividades del marketing. Por eso son los planes, las estrategias, las tácticas y las actividades, que busca conocer, satisfacer y deleitar. ¿Qué quiere decir esto de conocer? Bueno, muchísimos de los autores nunca han manejado el concepto del conocimiento acerca del mercado. Hoy por hoy, basándonos en todas estas corrientes acerca del marketing experiencial, los consumidores emocionales, los consumidores impulsivos, resulta que a veces nosotros como consumidores ni siquiera sabemos exactamente qué es lo que queremos. Si nosotros no lo sabemos como consumidores, para el mercadólogo se convierte en una actividad muchísimo más complicada. Es por ello que necesitamos de investigaciones de mercado. Diferentes tipos de investigación de mercados, investigaciones cualitativas, investigaciones cuantitativas, diferentes técnicas de observación, de entrevista, de análisis, de monitoreo. Esto hace que podamos conocer entonces a nuestro consumidor y sus necesidades. De aquí se desprenden las siguientes actividades inmediatas del marketing: satisfacer y deleitar. Desde un punto de vista muy esencial, la satisfacción es lo que mueve a la mercadotecnia, satisfacer las necesidades de los consumidores. Sin embargo, hoy por hoy y por esta sobredemanda y sobreoferta de los propios mercados, no siempre estamos satisfaciendo a los consumidores. Es decir, en algunas ocasiones pasamos esa barrera de la satisfacción y entramos a una variable llamada deleite, a una variable llamada enamoramiento. Es decir, no solo vamos a satisfacer en esencia las necesidades de los consumidores, ahora vamos a tratar de deleitarlas, vamos a tratar de divertirlos, vamos a tratar de enamorarlos con nuestros productos. Las necesidades, deseos y sueños de los consumidores. Y me regreso nuevamente a este concepto básico de la mercadotecnia donde se habla de las necesidades. Sin embargo, hay muchas escuelas, hay muchos teóricos, hay muchos autores que han hecho un análisis fuerte sobre las necesidades básicas de los consumidores. ¿Estarán todas estas necesidades de alguna manera ya satisfechas? Ese es un debate que existe en el mercado. Para esto, hemos aumentado entonces el concepto de deseo y sueño. ¿Qué quiere decir esto de los deseos y los sueños? Quiere decir que yo como consumidor puedo tener ciertas necesidades básicas. Estas necesidades básicas, la mercadotecnia las puede satisfacer. Pero podemos pasar a un límite en donde estas necesidades dejan de serlo y se convierten en deseos, porque no se cumple directamente con estas necesidades en donde, por ejemplo, autores como Maslow hablaba de la pirámide con sus diferentes variables de necesidades. Ahora entonces hablamos de los deseos, pero también hablamos de los sueños, y cuando yo digo sueños estoy hablando de algunas variables ya inalcanzables para los consumidores. Sin embargo, el marketing trata de satisfacer los mismos. Voy a poner en este momento un ejemplo muy sencillo acerca de las necesidades, los deseos y los sueños. Supongamos en este momento que tenemos un consumidor de un nivel socioeconómico alto. Para esta persona, el tener un carro, un automóvil del año, de una marca fuerte, lo hace suponer necesitar pertenencia, necesitar una variable que lo hace pertenecer a su grupo social. En ese momento, si hablamos de una necesidad. Si sobre este mismo deseo de tener el automóvil lo bajamos a un consumidor de clases medias, inmediatamente estaríamos pensando en que no necesariamente tiene que ser una necesidad. Ahora se convierte en un deseo. Él tiene un deseo de aspiración por ese producto. Pero vayámonos a un extremo en donde el consumidor pertenece a un nivel socioeconómico muy bajo y quiere el mismo producto. Un automóvil del año, un automóvil de una marca relativamente cara, de prestigio, exclusiva. Para ese consumidor, ese producto se puede convertir en un sueño. Supondríamos que posiblemente nunca va a tener el producto.
Sin embargo, podríamos hacer una promoción, podríamos hacer una campaña publicitaria en donde vendamos el concepto, en donde le pidamos que envíe, no sé, algún sobre, alguna promoción, un cupón y posiblemente tenga el acceso a ganarse un automóvil. En ese momento estaríamos cubriendo tanto la necesidad como el deseo, como el sueño de los consumidores a través de un intercambio rentable para ambas partes. Y cuando decimos intercambio no necesariamente tendrá que ser monetario. Ese es un concepto que ha quedado atrás. El intercambio puede ser en este momento de diferentes formas. Puede ser a través de la moneda, puede ser a través de un voto, puede ser a través de la compra de una idea. Ahí está el intercambio, pero tenemos que buscar la rentabilidad para ambas partes. Aquí, en Mercadotecnia, el negocio es importante, la empresa es muy importante y para una empresa la ganancia, la rentabilidad es aún más. Entonces, con esto podríamos darle un enfoque muchísimo más claro y global a nuestro concepto de mercadotecnia. Un conjunto de planes, estrategias, tácticas y actividades que busca conocer, satisfacer y deleitar las necesidades, los deseos y los sueños de los consumidores a través de un intercambio rentable para ambas partes. Ese será el concepto con el que estaremos trabajando a lo largo de nuestra materia de segmentación de mercado. Vamos pues al concepto de mercado. En este momento yo traigo dos conceptos de mercado. El primero es de Laura Fisher y el segundo es de Philip Kotler, a quien se ha denominado como el padre del marketing. Para Laura Fisher, un mercado se forma por los consumidores reales y potenciales de un producto o un servicio, es decir, los consumidores que están comprando o que desean comprar o adquirir el producto. Para Philip Kotler, un mercado está formado por los clientes potenciales, quienes comparten una necesidad o un deseo y que están dispuestos a participar de un intercambio que satisfaga esa necesidad o ese deseo. De cualquier manera, estaríamos hablando básicamente de un conjunto de consumidores que tienen una necesidad, un deseo o un sueño, como lo habíamos planteado en nuestro primer concepto, y que ellos de alguna manera estarán buscando un producto, un servicio, una idea, un concepto que pueda satisfacer el mismo, siempre y cuando estén dispuestos a entrar a este intercambio, en donde la rentabilidad sería algo importantísimo. Ese es nuestro concepto de mercado. ¿Cuáles son los componentes de nuestros mercados? En este momento vamos a ver 4 componentes básicos. Definitivamente podríamos hablar de muchísimos más componentes y seguramente a lo largo de nuestra materia las estaremos viendo. Vámonos a lo esencial en cuanto a los componentes del marketing y del mercado. Número 1. Personas con necesidades, deseos o sueños, que finalmente les estaremos llamando consumidores. Número 2. Productos o servicios. Y cuando decimos productos o servicios no solo estamos hablando de tangibles o intangibles, estamos hablando de ideas, estamos hablando de campañas políticas, estamos hablando de campañas sociales, estamos hablando de cualquier cosa que podamos encontrar en el mercado, que lo podamos comercializar y que además pueda satisfacer a un consumidor o a un grupo de consumidores. Nuestro tercer componente serían los ofertantes de productos o servicios, es decir, las empresas. Las empresas quienes van a proveer de esos productos o servicios que van a satisfacer a nuestros consumidores. Y por último, el espacio y tiempo de mercado. Este último concepto es importante porque actualmente, sobre todo por la entrada del Internet a la mercadotecnia, no solo estamos hablando de espacios físicos, estamos hablando de espacios, estamos hablando de tiempo, estamos hablando de momentos en donde los intercambios se pueden dar. Recuerden, la parte esencial es la satisfacción de los consumidores. Esos son nuestros 4 componentes principales de la mercadotecnia. Sin embargo, estaremos hablando de otros componentes a lo largo de nuestra materia. En este momento vamos a hablar un poquito de 3 conceptos básicos para nuestra materia de segmentación de mercados. Esto es la agregación de mercados, la segmentación de mercados y el nicho de mercados. ¿Por qué conocer estos 3 conceptos y por qué entender además su diferenciación? Bueno, a partir de la conceptualización de los mismos, podemos nosotros empezar a manejar ciertas estrategias bajo ciertos contextos. Lo que sucede mucho en el mercado es que de repente no sabemos siquiera si son nichos, si son segmentos o si son agregaciones. Es importante porque a partir de aquí
las estrategias, nuestra mezcla de marketing, lo que hemos conocido como las famosas P's de la mercadotecnia, empezarán a formarse, empezarán a conjuntarse, se empezarán a organizar y a aplicar para poder lograr los objetivos y las metas de nuestros planes. Voy a empezar con la diferenciación entre segmentación de mercado y nicho de mercado. Dejaré en este momento un poquito al lado el concepto de agregación de mercado. Bien, vámonos primero con la naturaleza de segmentación y nicho. En un nicho se dice que lo esencial es esta parte natural. ¿Qué quiero decir con la parte natural del nicho de mercado? Lo que quiero decir es que un nicho de mercado es un conjunto de consumidores que se ha unido de manera natural. Cuando yo hablo de una segmentación de mercado, estaría hablando que nosotros los mercadólogos, de manera artificial, estamos decidiendo cuáles son esos grupos de consumo. Es decir, para el nicho de mercado, los consumidores de manera muy natural se van reuniendo porque han encontrado una necesidad, un deseo o un sueño en común y que estarán buscando qué producto o qué servicio les podría satisfacer. Ahí encontramos un nicho de mercado. Es un grupo de consumidores no satisfechos. Sin embargo, cuando hablamos de una segmentación de mercado, estamos hablando de un consumidor que posiblemente ya conoce los productos, ya conoce los servicios, sabe claramente cuál es su necesidad, su deseo. En este caso, el mercadólogo es quien va a armar todas las características y variables de la segmentación de mercado. Por eso se dice que es artificial y el nicho es natural. Nuestro tercer concepto, que es la agregación de mercado, tiene que ver con una actividad en la cual a través de un mismo producto, a través de un mismo servicio, sin que éste tenga tantas modificaciones o de hecho ninguna, y lo que más bien se vaya modificando un poco son las estrategias alrededor, podemos empezar a ampliar el número de consumidores que tenga este. Pongamos un ejemplo. Supongamos que en este momento yo estoy vendiendo refrescos. Cuando yo digo que voy a vender refrescos, puedo armar una segmentación de mercados. Y empiezo yo a decidir que en este grupo de consumidores mis actividades estarán enfocadas a hombres de 25 a 30 años de edad, de un nivel socioeconómico medio, y podría seguir con todas las variables que más adelante las vamos a conocer de la segmentación de mercados. En ese momento yo de manera artificial estoy decidiendo quién es mi consumidor. Cuando yo hablo de un nicho de mercado, estaría suponiendo que en este segmento de consumidores de refrescos, encuentro posiblemente un grupo de consumidores diabéticos. En este grupo de consumidores diabéticos, y que además necesitan o desean el refresco, tienen características muy específicas con respecto a ciertos componentes del producto. En ese momento su necesidad, su deseo, aún no está satisfecha. Yo como empresa, yo como mercadólogo tendría que generar alguna modificación sobre el producto para poder satisfacer el mismo. Ese es nuestro concepto de segmentación y nuestro concepto de nicho. Cuando empezamos a hablar del concepto de agregación de mercado, estaríamos suponiendo entonces que bajo estos consumidores que consumen refrescos sin hacer modificación a mi producto y sin hacer tanta modificación a mis estrategias, el número de consumidores se empieza a ampliar. Es decir, si yo había decidido que mi producto iba dirigido a hombres de 15 a 20 años, en este momento puedo empezar a aumentar los parámetros y puedo empezar de un grupo de consumidores de 12 hasta 30 años de edad. Posiblemente empecé con una clase media, ahora estoy sobre una clase media y una clase alta. Posiblemente empecé con el segmento geográfico en el Distrito Federal. Ahora no solo voy al Distrito Federal, puedo ir al Distrito Federal y algunas ciudades importantes de la República. Lo que estoy haciendo es agregar el mercado, es aumentar el mercado. Esos son nuestros tres conceptos básicos de agregación, segmentación y nicho. Bien, ¿qué es un nicho de mercado? Es un grupo de consumidores con necesidades, deseos y gustos no atendidos. Suelen ser más pequeños que los segmentos de mercado. La segmentación de mercado es un grupo de consumidores que responden de forma similar a un conjunto de esfuerzos determinados del marketing. ¿Cuáles son las características del segmento de mercado? A partir de este momento, entraremos de lleno al concepto de segmentación de mercado. Iremos tocando algunos otros conceptos, sin embargo, nos vamos a centrar ya sobre nuestro concepto de segmentación. ¿Cuáles son las características más importantes de este? Primero,
Se forma a partir de un grupo de personas, empresas o industrias. Necesitamos un conjunto de consumidores, un conjunto de proveedores, un conjunto de empresas. Necesitamos un conjunto de, si no, esto deja de ser rentable para la empresa. Segunda característica, estos grupos responden de manera similar y simultánea ante ciertas estrategias dirigidas a los mercados. Esta es una característica importante porque si supondríamos que uno de los consumidores dentro de este segmento de mercado va a responder de diferente manera ante nuestras estrategias, en ese momento dejamos de hacer estrategias de segmentación y nos vamos a estrategias de personalización, porque tenemos un consumidor con necesidades, con deseos, con sueños muy específicas. No lo podemos introducir a nuestro grupo, no puede formar parte del equipo. En ese momento estaremos hablando de otro tipo de marketing. Segmentación de mercados, es importante que todos los consumidores reaccionen de la misma manera o por lo menos parecida ante nuestras estrategias. Tercera característica, los integrantes del segmento muestran características similares entre sí y se distinguen de otros grupos por las diferencias existentes ante necesidades, gustos y reacciones en el mercado. Es decir, todos nuestros consumidores tendrán ciertas características que los va uniendo. Tendrán ciertas características similares, parecidas entre ellos. Por eso armamos la segmentación de mercados con sus parámetros de segmentación. Siguiente característica, un segmento de mercado es sinónimo de oportunidad de negocio. Y esta es una de las características más interesantes porque además es una de las características que más le gusta a la empresa. Esta característica es sinónimo de oportunidad de negocio, es sinónimo de rentabilidad, es sinónimo de espacios vírgenes en el mercado. Siempre hay que estar mirando hacia la oportunidad de negocio. Un segmento nos puede dar esa oportunidad de negocio. Siguiente, un segmento de mercado está en constante evolución. No podemos visualizar un segmento de mercado, no podemos visualizar de hecho ningún mercado como algo constante, como algo estático. Esto va a estar evolucionando porque el mercado por sí mismo evoluciona. Porque el mercado por sí mismo va cambiando, porque nosotros como consumidores estamos cambiando. Y la última característica debe ser medible. Esto también es importante para la empresa. Tenemos que saber exactamente cuáles son esos consumidores, cuántos son, en dónde están. Los tenemos que medir para poder hacer las estrategias, sobre todo las estrategias cuantitativas. Tenemos que saber cómo dirigirnos, de qué manera dirigirnos, cuánto nos va a costar el dirigirnos hacia ese segmento de mercado. Bien, pasemos ahora a la importancia de los mercados. La segmentación es la actividad de dividir los mercados en grupos homogéneos y tamaños específicos que tienen en común un conjunto de características que los hacen diferentes del resto y que los convierten en el objeto de interés de nuestros negocios. La segmentación es importante porque nuestros esfuerzos de mercadotecnia, los planes, las estrategias, las tácticas, las actividades, la propia ideología del marketing, van enfocados a nuestros consumidores directos, lo que nos ofrece mayor entendimiento y conocimiento del mismo, y por lo tanto, mayor rentabilidad del proyecto. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que los mercados son muy importantes en mercadotecnia. Finalmente el marketing trabaja para ellos, para los mercados. Y así como es importante el mercado, es importante conocer sus características. Es importante decidir, definir cuáles son esas variables de segmentación. Si no conocemos a los mercados, difícilmente podremos estar haciendo estrategias de marketing. Vamos entonces a la naturaleza de los mercados. Ustedes estarán viendo un pequeño cuadrito en su pantalla. Es un cuadro que quise presentarlo el día de hoy, sobre todo porque podemos entender cómo vamos a ir trabajando sobre la segmentación y sobre todas las estrategias de marketing a lo largo de nuestros proyectos. Estamos partiendo de un consumidor. Ya decíamos que estos consumidores pueden ser personas, pueden ser empresas, ¿no? Pueden ser, es más, algunas entidades de gobierno. Y estos consumidores van a tener ciertas necesidades, ciertos deseos o ciertos sueños. Estas necesidades, deseos y sueños las tenemos que conocer. Ahí aplican las investigaciones de mercado. Estas investigaciones de mercado, estas primeras investigaciones de mercado, nos ayudan para poder definir cuáles son esas necesidades, deseos y sueños. Una vez conocidas estas, podemos empezar a desarrollar productos y servicios dirigidos
para la satisfacción de los mismos. Estos productos y servicios también pueden ser resultado, tanto sus características como las variables de modificación que puedan tener más adelante, de otras investigaciones de mercado. Si ustedes se dan cuenta, a lo largo de toda nuestra mercadotecnia, podemos tener diferentes tipos de investigación de mercados. Al inicio de nuestros proyectos, a la mitad de nuestros proyectos, al término de nuestros proyectos para evaluar el resultado de los mismos. Una vez que tenemos decididos cuáles son estos productos y servicios, tendríamos que empezar con la elaboración de los programas, de los planes. Aquí es donde vamos a aplicar las famosas P's del marketing. Producto, precio, plaza, promoción. Estrategias, tácticas. Vamos a armar nuestra mezcla de mercadotecnia. Una vez que armamos nuestra mezcla de mercadotecnia, comercializamos los productos y supondríamos entonces la rentabilidad del mismo. Esa es la naturaleza de nuestros proyectos de mercadotecnia. Esa sería la estructura básica de nuestro marketing. Vamos entonces con el desarrollo y evolución de los mercados. La mercadotecnia nace a partir de los sistemas socioeconómicos que plantean la división del trabajo, la industrialización y la urbanización de la población. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a medida que los sistemas económicos han ido fomentando la producción de los productos y en ese sentido también ha aumentado la demanda de los mismos, tendremos que aplicar mercadotecnia. ¿Por qué? Al principio, los productos se generaban solo para satisfacer necesidades muy específicas. De alguna manera era casi uno a uno. Produzco un producto para satisfacer una necesidad. Pero llegó el momento que por este crecimiento de los sistemas económicos, la producción se vio con un aumento de crecimiento muchísimo mayor al del propio mercado. Es decir, ahora hay una sobreoferta. Los consumidores tienen opciones. En ese momento tenemos que aplicar mercadotecnia, porque nos tenemos que estar peleando con la competencia, con la empresa de enfrente, para ver quién se queda con el consumidor, quién tiene el mejor producto, quién da el mejor servicio, quién tiene las mejores características. Allí es cuando empezamos a hablar de mercadotecnia. En cuanto se produce más de lo que se desea, aparece la base para el comercio, y este es el corazón de la mercadotecnia. Con ello aparecen los intermediarios para apoyar la entrega y la suma de valor a los productos. Este último concepto es muy importante para el marketing, el valor de los productos. Hoy por hoy se ha comprobado a través de investigaciones de mercado enfocadas hacia las tendencias, que una de las variables más importantes para los consumidores en los productos es el valor. El consumidor hoy por hoy está buscando valor en los productos. ¿Cómo podemos generar los valores? A través de todas nuestras estrategias de mercadotecnia. Pero todas estas estrategias de mercadotecnia nacen del conocimiento de nuestro mercado, de la clara definición de la segmentación del marketing. Bien, vamos entonces a conocer un poquito del entorno de la mercadotecnia. ¿Qué quiere decir esto del entorno de la mercadotecnia? Hemos estado hablando mucho de los consumidores, hemos estado hablando mucho de las necesidades, de los deseos, de los sueños de los consumidores. Pero vamos un poquito más allá de los consumidores. ¿Qué es lo que rodea a estos consumidores? ¿Cuáles son esos factores de influencia que de alguna manera se ven, son fuertes para que ellos puedan decidir ciertos comportamientos de consumo, ciertas decisiones de compra? ¿Qué hay afuera de nuestros consumidores, de nuestros mercados? Bien, algunos teóricos han manejado el entorno del marketing. Este es un concepto muchísimo más tradicional. ¿Qué quiere decir el entorno del marketing? Quiere decir que nosotros como mercadólogos tendríamos que manejar claramente ciertas variables que van a influir a todas estas estrategias de marketing. Lo vamos a dividir en dos partes, el microentorno y el macroentorno. El microentorno se refiere básicamente a la propia empresa, se refiere al mercado, a los canales y a los competidores. Si ustedes se dan cuenta, en este momento estamos hablando de variables que pueden ser manejadas por nosotros mismos, por nuestra empresa, por nuestro marketing. La empresa. En la empresa tendríamos que hacer análisis, tendríamos que hacer estudios con respecto a la atención al cliente, con respecto a nuestros empleados, con respecto a nuestros productos, nuestra tecnología, nuestros procesos, un sinfín de características que tiene que ver con nuestra empresa. El segundo punto son los mercados. Aquí es donde encontramos al consumidor. Los canales.
¿Quiénes son nuestros distribuidores? ¿Cómo llega el producto hasta nuestro consumidor? ¿Cómo se va encareciendo el mismo? ¿Cuál es la rapidez con la que llega? ¿En qué condiciones llega nuestro producto? Y por último, los competidores. Los competidores se dice que es parte del microentorno porque finalmente el competidor tiene una relación inmediata con nosotros mismos. A veces, la competencia, estamos en función de lo que quiere el mercado y no necesariamente del competidor contra el competidor. Más bien somos resultado de lo que el consumidor en ese momento quiere. Bien, esa es la parte del microentorno. Ahora vayamos al macroentorno. El macroentorno son variables que de alguna manera salen de las manos del propio mercadólogo. Son variables que no las podemos manejar tan fácilmente. Son variables que además dependen de otras variables. En la teoría general de los sistemas, una escuela que habla acerca precisamente de todos estos grupos, de todos estos sistemas, se dice que estos sistemas son interdependientes entre sí. Es decir, aun cuando son autónomos, cualquier movimiento de ellos afecta al siguiente. Algunas de estas variables, algunos de estos sistemas encontrados en los macroentornos son la economía, la política, la tecnología, la demografía, la cultura. Economía. Hoy por hoy una de las variables más importantes para nuestro marketing es la economía. ¿Cuál es el poder adquisitivo de nuestros consumidores? El empleo, el desempleo, una serie de variables con respecto a la economía que finalmente manifiestan la venta o no la venta de nuestros productos y servicios. La economía hoy por hoy se ha convertido en una de las variables más importantes para nuestros productos. Otra característica del macroentorno es la política. ¿Cuáles son las políticas que nos ayudan a colocar los productos o cuáles son esas políticas que de alguna manera limitan la venta de los mismos? La tecnología. La tecnología es un punto muy importante porque la tecnología en este momento ha venido a revolucionar a los mercados. Y cuando yo digo a los mercados, no solo hablo de una revolución acerca de la tecnología, de los aparatos, de las computadoras, de una serie de cosas con las que trabajamos. Hablo también de los sistemas de ventas. Hablo también de las campañas publicitarias, de las campañas promocionales, de las campañas de relaciones públicas, de los empaques, de los envases, de las etiquetas, del diseño, de los colores. Hablo de una serie de cosas que se ha visto revolucionada, impactada por la tecnología. La tecnología le está dando un movimiento, un cambio constante a nuestro mercado. Si nosotros queremos hacer mercadotecnia, tenemos que hacer un estudio muy fuerte de la tecnología. Tenemos que ir de la mano de la tecnología. Hay una ley de la mercadotecnia que dice que los mercadólogos no debemos trabajar sobre novedades, debemos trabajar sobre tendencias. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros como mercadólogos no podemos trabajar sobre lo que ya está, no podemos trabajar sobre lo que está de moda, sobre la novedad. Nosotros los mercadólogos tendríamos que ir un paso adelante, tendríamos que adelantarnos y ver qué es lo que viene para poder ser los primeros en el mercado, para poder potencializar, para poder utilizar esa tecnología, esas herramientas, esas variables que la propia tecnología nos las está poniendo sobre la mesa. Es por eso tan importante el estudio de la tecnología. Tenemos la demografía. La demografía a nivel global está cambiando drásticamente. De igual manera, tenemos que hacer estudios acerca de la demografía para ir decidiendo cómo se van a ir manejando nuestras estrategias, cómo están cambiando nuestros mercados. La edad, por ejemplo. En este momento recuerdo uno de los casos más importantes del marketing en Europa y que seguramente llegará a México en 10, 15 años. Se habla de la revolución de las cabezas blancas. ¿Qué quiere decir la revolución de las cabezas blancas? La revolución de las cabezas blancas es una tendencia del mercado, la cual dice que en este momento, por ejemplo en nuestro país, la gruesa poblacional son jóvenes, son adolescentes. El problema es que estos jóvenes y estos adolescentes no van a tener familia o no están teniendo familia. No tienen hijos o tienen uno o tienen diferentes preferencias sexuales y eso hace que se vea limitado el crecimiento poblacional. En este momento la gruesa poblacional, insisto, son los jóvenes y los adolescentes. Pero ¿qué pasará en 15, 20, 30 años? Esa gruesa poblacional no van a ser jóvenes, será gente de la tercera edad. El problema es que nuestro mercado está armado de tal manera para satisfacer solo a la gente joven. Entonces encontramos una oportunidad de mercado, una oportunidad de negocio. Ese es un ejemplo
de la demografía y del estudio de la misma. Y por último tendríamos la cultura. La cultura es y seguirá siendo siempre la variable más importante en el marketing con respecto al estudio. Nuestros productos, nuestros servicios se tienen que modificar, se tienen que realizar, se tienen que elaborar o se tienen que adaptar dependiendo de la cultura, dependiendo de las características de nuestros mercados. Este es el entorno del marketing. Sin embargo, algunos autores manejan mucho los conceptos globales. ¿Por qué manejar conceptos globales? De alguna manera el entorno del marketing fueron estudios que se fueron armando a través de el propio crecimiento y evolución del marketing, pero este crecimiento del marketing fue muy local. Ahora se habla de un marketing muchísimo más global. ¿Cuáles son estas variables que según esta otra escuela de estudio del contexto de la mercadotecnia nos dice que tendríamos que analizar? Bien, el contexto global nos dice que tendremos que analizar algunas variables como son la era biológica, el genoma, la clonación, algunas variables importantes que están empezando a afectar a nuestros mercados y de repente nos suena mucho como variables de primer mundo. No, estas variables ya están en nuestro país. Estas variables se están trabajando en nuestras empresas. Algunos laboratorios, algunas farmacéuticas, por ejemplo, tienen fuertes estudios acerca de la biotecnología en nuestro país. Tendremos que hacer análisis acerca de ello para poder decidir cómo son nuestras estrategias y nuestras tácticas. La era de la información. Estamos hablando básicamente del Internet, en tiempo real, en el momento. Esa es la era de la información. Y que además nos va dando la posibilidad de tener muchísima información al respecto de nuestras compras, de nuestras ventas, de nuestras decisiones, de nuestras opciones. La desregulación. Esta es una variable política global. Esto tiene que ver con el comercio internacional. La desregulación lo que te dice es que hoy por hoy hay una libre entrada y salida de mercancías de los países y entre los países. La era del conocimiento. Antiguamente nos decían que necesitábamos la especialización del conocimiento. Hoy, la era del conocimiento lo que te dice es, no te especialices. Mejor empieza a abrir el campo de trabajo, el campo de conocimiento. Entre más sabes, más poder tienes en el mercado. La tecnología y los adelantos, ya lo mencionábamos, la tecnología está marcando la evolución y el ritmo de nuestro mercado. Algunas variables negativas, pero también importantes para hacer el marketing, el terrorismo, la pobreza, los conflictos religiosos, las guerras, el medio ambiente y la corrupción. Y esto parecen ser variables como muy negativas. Yo les pediría en este momento que pensaran en algunas empresas que han visto estas variables que van a encontrar ustedes en recuadros rojos. Me gustaría que pensaran sobre algunas empresas, algunos productos que lo han visto como oportunidad de negocios. Hay muchas empresas que se han apoyado en estas variables y que están haciendo muchísimo negocio. Por ejemplo, hablemos del caso de Electra, de FAMSA, de Viana. Ellos han utilizado la variable pobreza para poder generar todas sus estrategias de marketing. Sería muy cuestionable en este momento el analizar cuáles son sus estrategias. Sin embargo, hoy por hoy se han quedado con segmentos de mercado importantes porque voltearon a ver este segmento. Y por último, algunas variables que son más delicadas, más importantes también diría yo, y son el sexo, el alcohol, la droga, el consumismo y la moda. ¿Qué es esto? Hoy por hoy, lamentablemente, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, están muy cercanos a estas variables. Y con ello no quiero decir que nuestra mercadotecnia tenga que vender estos productos, no. Lo que quiero decir es que estas son variables que afectan directamente a nuestros consumidores. Nosotros como mercadotecnia, nosotros como mercadólogos, tenemos que estudiarlas. Tenemos que conocer dónde están nuestros consumidores, qué es lo que hacen, qué les gusta, cómo lo hacen. Por eso es importante estas variables. Este es el contexto global del marketing. Bien, los líderes que están trazando el futuro de sus empresas enfrentan hoy por hoy el reto de encontrar un camino que tenga sentido. El marketing se encarga de satisfacer necesidades humanas y sociales. ¿Qué quiere decir esto de satisfacer las necesidades humanas y satisfacer las necesidades sociales? Durante mucho tiempo se ha cuestionado la labor de la mercadotecnia. Si es ética, si no es ética, si de alguna manera ha colaborado para que crezcan algunos problemas en el mercado. La verdad es que el marketing
lo que busca es la rentabilidad. Y en ese sentido, en la búsqueda de la rentabilidad, nosotros tendríamos que satisfacer esas necesidades humanas y sociales. Esas necesidades humanas y sociales posiblemente no sean las mejores. Sin embargo, son las necesidades que tienen los consumidores. Y nosotros como mercadotecnia tendremos que satisfacerlas. Ahora bien, no olvidemos que hay una línea muy delgada y que se llama ética. La ética, nosotros como mercadólogos la debemos manejar claramente. Sabemos que estamos vendiendo productos y servicios. Sabemos que a veces engañamos a los consumidores. Sabemos que no siempre necesariamente decimos la verdad. Manejemos esa línea de la ética. Como mercadólogos tenemos que manejar la ética. Es una línea muy delgada. Debemos ser muy sensibles para saber hasta dónde llegamos con esa línea de la mercadotecnia. Bien, satisfacemos necesidades de manera rentable. Y por último, yo les decía, para la empresa lo más importante es la rentabilidad. Recuerden esto de la mezcla de la mercadotecnia. Estamos trabajando sobre las famosas P's del marketing: producto, precio, plaza, promoción. En este momento me gustaría ponerles un pequeño ejemplo con respecto a cómo se mueve la mezcla del marketing y cómo buscamos la rentabilidad de las empresas. Supongamos que tenemos un iceberg y que en este iceberg, por debajo del mar, tenemos toda la parte de la planeación, toda la parte de la investigación de mercados, las investigaciones cuantitativas, las investigaciones cualitativas. Por ahí en Europa se habla de las investigaciones intuitivas, una serie de estudios, una serie de análisis que finalmente nos van dando la información para poder armar nuestros planes. Ahí abajo también encontramos todos nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras líneas de acción. Después de esta línea del mar, en nuestro iceberg, y antes del pico tenemos nuestras P's del marketing: producto, precio, plaza, promoción. Las estrategias de producto buscarán entonces satisfacer a los consumidores a través de estos bienes tangibles o intangibles. El precio hoy por hoy es importante. Finalmente el consumidor hoy se ve afectado directamente por su poder adquisitivo. ¿Cómo manejar los precios? ¿De manera contable, de manera cuantitativa o de manera psicológica? ¿Tenemos precios emocionales en el mercado? La distribución. ¿Cómo llegan nuestros productos hasta el consumidor? ¿Se encarecen? ¿Llegan rápido? Y por último, la promoción. La promoción a veces suele ser lo más importante. ¿Por qué digo yo lo más importante? Porque finalmente es lo que llega al consumidor. Es lo que el consumidor recibe. La comunicación, las campañas promocionales, las campañas de relaciones públicas, las campañas publicitarias, la fuerza de ventas, la imagen corporativa, el marketing personalizado. Todo esto hace la mezcla del marketing. Y al final de nuestro iceberg vamos a encontrar un punto importante: el pico del iceberg. En el pico del iceberg nosotros encontraríamos la venta por sí misma, la compra del consumidor. Es decir, de un buen estudio de nuestra parte centrada, ¿no?, de nuestra parte de investigaciones de mercado y de planeación, podemos decidir claramente cuáles son estas estrategias. Y de esta buena combinación de las estrategias nos da como resultado la venta. La venta tendrá que darnos la rentabilidad. La rentabilidad es lo que las empresas están buscando. Un mercadólogo que no le genera rentabilidad a la empresa, seguramente no tendrá mucha oportunidad de seguir en la misma. Insisto, busquemos la rentabilidad, siempre con esa línea del marketing, con esa línea de la ética. Bien, esta fue nuestra primera sesión, y en esta primera sesión hablamos de la segmentación del mercado. Quisiera finalmente reiterar la importancia de la segmentación del mercado. Recuerden, la segmentación del mercado es importante porque nosotros tenemos que conocer claramente cuáles son las características de nuestros consumidores, cuáles son esas variables geográficas, demográficas, psicográficas, los beneficios que buscan, las conductas de consumo. Todas estas características nosotros como mercadólogos las debemos tener claramente definidas. De ello dependerán las siguientes estrategias. De ello dependerán la toma de decisión que haremos sobre nuestros planes, sobre nuestros proyectos. Más adelante empezaremos a hablar un poquito de los tipos de la mercadotecnia, de los tipos de mercado
y de los parámetros de segmentación. Hoy me parece que hemos redondeado muy bien nuestro curso, o nuestra materia, mejor dicho, con estos temas de segmentación del mercado. Hoy sabemos cuál es la importancia del marketing. Les doy las gracias, los espero en la próxima sesión. Recuerden que es la segunda parte de esta primera unidad llamada Mercado y les sigo dando la bienvenida a nombre del Colegio de Empresarios. Mi nombre es Víctor Quirós, gracias por su atención.